Decía Baltasar Gracián, que lo bueno si breve, dos veces bueno, así que lo malo ni te cuento. Estoy siendo humilde, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de humildad. Vamos a leer en Colosenses 3, del 12 al 17. Decíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Esta es la palabra del Señor que nos va a dirigir hoy. Sobre todo la parte que habla, si puedes poner otra vez, al principio. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de humildad. Vamos a hablar hoy de humildad. Sabéis que a mí me gusta coger estos conceptos que hay en la Biblia, que parece que comentamos mucho, que hablamos mucho de ellos, y que creemos que tenemos claros, pero a veces por ejemplo, hay matices que se nos escapan. Y como a mí me gusta poner en práctica las cosas que tengo así un poco etéreas, que tengo un poco ahí que se me difuminan, sabéis que hemos hablado de fe, que hemos hablado de vivir en victoria, de justicia, de algunas cosas más en otras ocasiones que he estado aquí. Pues hoy vamos a hablar de la humildad, que es un concepto que si yo preguntara, todos sabemos lo que es. Pero la humildad tiene un campo semántico muy amplio, tiene muchos significados, tiene muchas aplicaciones. Entonces, yo lo que me preguntaba mientras me preparaba este mensaje es ¿qué tipo de humildad es el que Dios nos dice que nos vistamos? Porque hay muchos tipos de humildad y porque Dios no tira puntada sin hilo, que se dice, ¿vale? Si Dios te pide que tengas una característica, es porque esa característica puede ser usada. Si Dios te da un talento, es para que lo inviertas. Si Dios te da un don, es para que lo pongas a su servicio. Entonces, cuando Dios nos dice vestíos de humildad, tenemos que ver dentro de ese amplio abanico de significados que tiene la palabra o de aplicaciones, cuál es la que Dios quiere que sea la nuestra. Porque si yo preguntara aquí a vosotros si sois humildes, somos humildes, posiblemente todos tendríais una contestación positiva y diríais, pues sí, en uno o en otro aspecto yo soy humilde. ¿Por qué? Porque tiene muchos sinónimos, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, se puede interpretar humildad, se puede poner como pobreza, ¿vale? Se utiliza mucho la palabra humilde al que es pobre. O sea, cuando uno es pobre, pues mira, qué pobrecito que no tiene nada, pues es humilde, ¿vale? Entonces podríamos decir, pues yo soy humilde porque soy pobre, ¿vale? O modestia. También se aplica mucho a la persona que es modesta, que reconoce sus limitaciones, que no alardea, que dice, bueno, yo es que no soy muy listo, pues yo es que no soy muy guapo, pues no soy muy fotogénico. Es el modesto. Ese modesto también a veces decimos que es humilde. Mira qué humilde pobrecillo que
Siempre se pone, no alardea de nada, prácticamente no tiene ninguna virtud, pobrecillo. Eso muchas veces degenera en falsa modestia, que es cuando utilizamos la modestia, o sea, no querer que nos vean con soberbia, para exagerarlo, y entonces lo que buscamos es que nos contradigan. Yo es que claro, como soy tan feo, no hombre, no eres tan feo. No, yo es que como soy tan tonto, no hombre, no eres tan tonto, ¿vale? Eso es la falta de modestia, ¿vale? Eso a veces también se confunde con humildad. También el anonimato, la persona que no quiere sobresalir, la persona que quiere permanecer siempre oculta, que no quiere... Yo hay personas aquí, no por culpa vuestra, por culpa mía, yo hay personas aquí que casi no conozco, pero es porque, claro, cuando yo termino de... la mayoría ya no están. Casi todos reconozco vuestras caras, pero hay muchos, y me pasa mucho, mi mujer lo sabe, que me cuesta, a las personas que vienen nuevas, me cuesta mucho recordar sus nombres, recordar sus caras, porque apenas tengo contacto. Y porque tampoco sobresalen. Hay muchas personas que vienen, se sientan allí en un rinconcito, donde cuanto menos se les vea mejor, cuando termina el punto se van, uy, yo no sé si está aquí o no está. Eso también a veces se confunde con humildad, la persona que no quiere darse a conocer, la persona que no quiere sobresalir. También la persona que huye del conflicto, también se le califica muchas veces como humilde, esa persona que nunca confronta, que nunca busca un conflicto, que siempre te da la razón, nunca va a discutir contigo. Había un hombre que tenía muchos años y tenía 120 años, y fue uno y le preguntó, oye, ¿cuál es tu secreto para haber vivido tantos años? Y aquel dice, pues que no discuto nunca. Dice, hombre, por eso no será. Dice, pues no será. Eso muchas veces también se confunde con humildad. La incapacidad, la persona que yo es que no sé hacer nada, pues vete a la alabanza, es que no sé cantar, pues toca la batería, es que yo tengo codo de tenista, pues trate la limpieza, es que la lejía me da... Esa persona también se califica muchas veces como humilde, pero y tiene un cierto parecido con modestia, pero esta es un poco más, ¿cómo diría?, interesada. Aquí muchas veces la persona que se maneja así, lo que busca es escaquearse, ¿vale? Hay mucha gente que se considera humilde por otras muchas razones. Pero son estos tipos de humildad los que nos pide Dios. Lo veremos después en diversas lecturas y por diversas circunstancias. El ejemplo de humildad más grande que hay en la palabra es Jesús, hombre. No hay otro superior. Y entonces ese es el ejemplo. Si queremos saber lo que es humildad, Saray se ríe, no sé. Si queremos saber lo que es humildad, tenemos que ir siempre al ejemplo de Jesús. Es el máximo, es el perfecto. Y entonces yo me pregunto, ¿Jesús tenía algún tipo de humildad de la que hemos visto? ¿Jesús era pobre? No lo sabemos. No sabemos cuál era su situación económica. No nos habla la palabra de la situación económica de Jesús, por lo cual tampoco debe ser algo importante o significativo. No debe ser algo necesario que tú seas más pobre o menos pobre. Descartamos ese tipo de humildad. ¿Modestia? Pues no, Jesús tampoco iba por ahí alardeando de modestia, ni de incapacidad, ni de nada de eso. Jesús siempre se presentaba con autoridad. Decía, yo soy el camino al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No había modestia en las palabras de Jesús. Anonimato, pues tampoco. O sea, no era Jesús una persona que fuera escondiéndose o que buscara pasar desapercibida. De hecho, mejor le hubiera ido si hubiera pasado desapercibido, porque por hacerse notar
y por decir las cosas que dijo fue por lo que los crucificaron. ¿Huía Jesús del conflicto, de la confrontación? En absoluto. Cuando le venía un fariseo, cuando le venía un escriba, él decía lo que tenía que decir y aquellos se pusieran como se pusieran. Incluso se enfrentó con Pilato. Le dijo, ninguna autoridad tenía. ¿Qué te puedo salvar? ¿Te puedo crucificar? ¿Te puedo salvar? No. Tú, si tienes alguna autoridad, porque mi padre te la ha dado. O sea, tú no eres nadie. No huía de la confrontación Jesús. Y capacidad tampoco. O sea, no podemos decir que Jesús fuera una persona con incapacidad o que buscara excusas para no hacer cosas, porque en todo su ministerio no paró de hacer cosas, de hacer milagros, de dar de comer a gente con panes y peces, y por tanto no era Jesús una persona que fuera eludiendo el trabajo por incapacidad. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de humildad es la que Dios reclama de nosotros? Pues vamos a la palabra. En la palabra está todo. Y si leemos, por ejemplo, en Efesios 4:2, pues nos habla de que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, por ejemplo, nos habla de mansedumbre, nos habla de paz, de buscar siempre la buena relación con los hermanos, de no provocar cosas que afecten a la unidad. En Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí nos habla del temor de Dios, también de aceptar la voluntad de Dios, de que uno de los conceptos de humildad que tenemos que adoptar es el de tener el temor de Dios, el de tener a Dios siempre como nuestra referencia, de hacer su voluntad, de buscarla. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí nos habla de sumisión, de buscar siempre el bien de los demás, de no querer sobresalir, sino querer trabajar, hacer trabajo, hacer un bien a los demás, pero siempre desde la posición de siervo, de servicio. ¿Vale? En Hechos 20:18-19. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí nos habla de obediencia, de la humildad que acepta que otro ser, en este caso Dios, en otro caso el pastor, o un hermano que te lo pida, ser capaz de obedecer, de hacer esas cosas que nos piden otros. Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No quites esto. Aquí nos habla de la ley, de las leyes de los hombres. También es una muestra de humildad que nos pide el Señor, que seamos sumisos, que seamos fieles a las leyes de los hombres, aunque éstas no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No nos justifican,
pero tenemos que cumplirlas. Dios nos dice que tenemos que cumplir las leyes. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no solo es un mandato, tiene promesa, Dios da gracia a los humildes. Y aquí nos habla de respetar a los ancianos. Los ancianos en la Biblia sabéis que son los líderes de la iglesia, los pastores, los diáconos, los ministros. Respeto, tener humildad a la hora de aceptar cosas que a veces con las que no estamos de acuerdo, que también pasa, porque ni los pastores, ni los ministros, ni los diáconos, nadie es perfecto sino Dios, pero Dios nos dice que seamos humildes y que respetemos a estas figuras en nuestras iglesias. En todo esto que hemos leído es bíblico. Son conceptos de humildad que tenemos que asimilar, que tenemos que adoptar. Pero a mí me falta una cosa en estos conceptos que, si no la incluimos, no me termina de cuadrar con lo que es el ejemplo de Jesús, con lo que Dios pide de mí, y es la motivación. La motivación siempre es fundamental para cualquier cosa. Y para ser humildes, como nos pide el Señor también. Y entonces, yo me he inventado una definición de humildad que engloba todo eso, pero va un paso más. Porque, como he dicho antes, Dios no te pide, si te pide que seas humilde, es porque es algo que Él puede utilizar. Es algo que tú quieres que pongas en práctica. No soy humilde para mí, soy humilde para adentro. No, eres humilde para poner ese don, esa cualidad, esa virtud al servicio del Señor. Y como digo, el ejemplo supremo siempre para mí va a ser Jesús hombre. Y entonces yo me he inventado una definición, que me la he inventado yo. Y vais a decir, pues Demetrio, eres un poco herejillo. Sí, a lo mejor, pero la voy a justificar con la palabra de Dios y luego vosotros juzgaréis. Y esta definición que yo tengo de humildad es la capacidad de hacer lo que no quieres. ¿Cómo lo veis? Está ahí, está un poco... Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, 10, 15. De lo que yo interpreto que es humildad. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Vosotros creéis que la viuda tenía muchas ganas de hacerle una torta a Elías? De darle una torta a lo mejor sí. O sea, te estoy diciendo que voy a hacerme, con el poco aceite que queda y la poca harina, voy a hacer para comer para mí y para mi hijo, y me voy a dejar morir porque no tengo más, y me dices, hazme una torta a mí primero. Pues la mujer hace la torta y se la da a Elías.
por humildad. Pero solo con esta definición que yo tengo, capacidad para hacer lo que no quieres, yo creo que a la viuda no le llega, para hacer eso. Yo creo que falta algo más. Hay que añadir el matiz que completa la definición y completa la totalidad de lo que es la humildad que Dios nos pide, y es por amor. Capacidad de hacer lo que no quieres por amor. Vamos a leer 1 Corintios 9, 18 y 19. ¿Cuál pues es mi galardón? Esto dice Pablo a los corintios, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, sabéis el contexto de esto que dice Pablo. Estaba ahí en confrontación con Pedro, porque Pedro decía que solo eso le predicaba a los judíos, a los demás, los judíos, esto es para los judíos. Y Pablo decía que el amor de Dios era para todos y que por amor, él cuando estaba con los judíos se hacía como los judíos, cuando estaba con los gentiles se hacía como los gentiles, por amor, para ganar a cuantos más mejor, para salvar a cuantos más mejor. El amor de Pablo le hacía adaptarse, le hacía no ser soberbio, decía, yo soy judío, vosotros coméis de lo que sobra. Pablo se adaptaba, adoptó ese tipo de humildad que solo puedes adoptar por amor, y esta es la humildad que Dios requiere de nosotros, porque esta es la humildad con la que Dios puede trabajar, con la que Dios puede llevar a cabo su propósito, y que conlleva todo lo que hemos dicho antes, que conlleva obediencia y que conlleva sacrificio, pero siempre por amor, porque la voluntad de Dios, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos aquí para venir y escuchar y que Demetrio nos dé el tostón y luego me voy a mi casa. No estamos aquí para venir y calentar la silla, estamos aquí para buenas obras. Somos hechura suya para buenas obras y necesitamos incorporar las características que Dios nos pide para llevar a cabo estas buenas obras. Pero cuando digo que es necesario el amor en esta ecuación, es porque hacer lo que no queremos no es algo nuevo para nosotros. Muchas veces hacemos lo que no queremos por dinero. ¿Por qué trabajamos? Pues trabajamos por dinero, porque trabajar generalmente no nos gusta. Por miedo, porque alguien nos puede amenazar, porque tenemos que hacer a lo mejor algo que no nos gusta, por temor, tenemos que huir, tenemos que escondernos, por sumisión. Eso sabemos mucho los padres con los hijos, eso de tienes que hacer esto. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque lo digo yo, ¿vale? Y el hijo tiene que hacer lo que no quiere. Por ambición, cuando buscamos una recompensa, también a veces tenemos que hacer cosas que no queremos porque esperamos recibir una recompensa en el futuro, o por las circunstancias. Muchas veces hacemos cosas que no queremos, y no quiere decir por eso que seamos humildes. Os voy a contar una historia de un hombre que Dios le dijo: tienes que ir a Nínive y predicar porque voy a destruir la ciudad, en 40 días voy a destruir la ciudad. Y ese hombre dijo: me van a matar, si voy y digo eso, yo no voy. Y se esconde, y se sube en un barco, y el barco que se hunde. ¿Por qué se hunde? Pues se hunde por mí, en tirarme al agua, porque es culpa mía. Lo tiran al agua, en el agua lo pilla un pez, el pez lo devuelve otra vez al sitio. Total que, pues mira, voy a tener que ir a Nínive. Y va a Nínive y predica un discurso impresionante. El discurso de Jonás en Nínive, ¿lo recordáis? En 40 días la ciudad va a ser destruida.
Se iba a otro barrio. En 40 días la ciudad va a ser destruida. Se iba a otro barrio. En 40 días... Impresionante, impresionante. Pues la ciudad se arrepiente. La ciudad se arrepiente y Dios dice, pues bueno, como se han arrepentido, pues no voy a destruir la ciudad. Y Jonás me coge un cabreo como un piano. Porque dice, o sea, me mandas a predicar que vas a destruir la ciudad y luego no la destruyes, yo quedo fatal. O sea, mi prestigio como profeta por los suelos. Vaya profeta, vaya profeta. Y se cabrea hasta el punto que dice que quiere morir y tal. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque es la antítesis de trabajar sin amor y sin humildad. Es todo lo contrario. Y porque tengamos claro que Dios no nos necesita. Nínive se arrepintió, pero no por Jonás. Si hubiera mandado un burro a relinchar, hubiera hecho el mismo efecto. Dios no nos necesita. El hecho de que nosotros tengamos que ser humildes y tengamos que servir al Señor solo va en beneficio nuestro. Jonás no es humilde, Jonás no muestra amor. O sea, para Jonás hubiera sido mejor que el Señor hubiera destruido, era lo que él quería. Jonás no disfruta evidentemente del resultado, y Jonás al final yo creo que no es usado por Dios. Yo creo que Jonás lo que recibe es una lección, porque como digo, Jonás no muestra humildad en ningún momento, pero sí creo que eso le sirve a Jonás a partir de ahí para ser humilde y para su crecimiento espiritual. Si hacemos las cosas sin amor, si utilizamos el concepto que yo utilizo de humildad, de hacer lo que no quieres, y no le pones amor, el fruto de tu trabajo tardará en llegar o no llegará. Generará murmuración cuando trabajes, cuando hagas lo que no quieres, cuando trabajes, cuando sirvas sin amor. Generará queja, generará rencor hacia esas personas que te piden que hagas cosas, que hagas cosas que no quieres. ¿Por qué me hace este hombre a mí hacer esto? Queja, rencor, murmuración. Generará frustración cuando hagas algo sin amor y no veas el fruto. Te generará frustración porque toda tu recompensa está en el resultado. Y hay muchas cosas que te costarán mucho hacer. Perdonar como Dios te pide, sin amor. Aceptar la autoridad del pastor, sin amor, porque el pastor no es perfecto, el pastor se equivoca. ¿Por qué tengo que aceptar su autoridad? Ofrendar con gozo, sin amor. Trabajar en la iglesia, que es gratis, sin amor. Predicar, dar testimonio a los demás, si yo ya soy salvo. Cada uno que se apañe, ¿no? Sin amor. Sin embargo, con amor sí que hay ventajas. La recompensa no depende de lo que pase después, de lo que tú haces. La recompensa va en lo que tú haces. La recompensa es inmediata. Cuando haces algo por amor, no necesitas recompensa. El solo hecho de bendecir a otro te bendice a ti. Porque el fin no es el resultado. El amor en sí mismo es el fin. Cuando tú trabajas por amor a Dios, por amor a los demás. Cuando tú perdonas por amor, el perdón es sincero. Y ese es el perdón que te libera. Cuando tú perdonas por obligación o de palabra, ese perdón no te libera. Ese perdón sigue contigo, el rencor sigue contigo. Sin embargo, cuando el perdón es por amor, es con humildad y es por amor, sí te libera. Tu ofrenda es un privilegio, no es una obligación. Es difícil ofrendar cuando es una obligación, pero cuando es por amor, es un gozo, es un privilegio. Aceptar la autoridad del pastor
además de ser algo que nos pide el Señor, tiene una ventaja, y es que te libera de responsabilidad. El pastor no es pastor porque sea más listo ni más sabio, es pastor porque acepta la responsabilidad. Y si tú descansas en el pastor y en su criterio, tú no eres responsable. Esa responsabilidad es una carga que lleva él. La humildad nos lleva a la humildad. La humildad nos lleva a la unidad. Es difícil que una iglesia esté unida si no hay humildad, porque somos distintos, porque nos ofendemos, porque hacemos cosas que a otros no les gustan y los otros hacen cosas que no nos gustan. Si no eres humilde para aceptar a los demás como son, por amor, es difícil que haya unidad en la iglesia. La humildad, en definitiva, nos acerca a Dios. Estoy terminando. Es entonces la definición esta que yo me he inventado es correcta. La podemos utilizar como definición no bíblica, porque no está en la Biblia, pero sí como una definición correcta de lo que es la humildad que el Señor reclama de nosotros. La respuesta, como dije al principio, es Jesús, hombre, y lo vamos a ver ahora en la Biblia. Vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. No hablo de Jesús Dios, hablo de Jesús hombre. Porque Jesús Dios no nos sirve, porque nosotros no podemos llegar ahí. Pero el Jesús hombre sí nos sirve como ejemplo. Y tenemos varios ejemplos en Jesús, por ejemplo en las bodas de Caná, cuando su madre le dice, pues Jesús, se ha acabado el vino. Yo sé que tú tienes poder. ¿Por qué no haces un poco de vino para la fiesta? Porque los anfitriones dicen, madre, no ha llegado mi hora. ¿Por qué me pides esto si sabes que no ha llegado mi hora? Pero lo hace. Por amor a su madre, convierte el agua en vino, y el mejor vino que los que había allí habían probado. Pero el ejemplo de humildad por excelencia, el que creo que ratifica mi definición, está en Lucas 22, 42 y Marcos 14. Vamos a leer en Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Marcos 14, 35, 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí vemos a Jesús hombre que no quiere. ¿Quién querría? Él sabía lo que iba a pasar poco tiempo después. ¿Quién querría? No quiere. Jesús era hombre y no quiere. ¿Y qué dice? Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús hace lo que no quiere, por amor a ti y a mí. Jesús hombre sabía lo que le esperaba, Jesús hombre sabía lo que iba a sufrir, Jesús hombre no quería ser torturado, Jesús hombre fue humilde por amor. Termino. A la vista de esto, y si crees que hemos encontrado una buena definición de humildad, analízate como cristiano. ¿Eres humilde? Ahora que sabes cómo hacerlo,
¿Te cuesta obedecer? ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta ayudar a los demás? ¿Te cuesta dar testimonio? ¿Te cuesta aceptar la autoridad del pastor? ¿Ofrendas con alegría y con honestidad? ¿Te cuesta trabajar en la iglesia o solo trabajas cuando se hacen las cosas a tu manera? Pon amor en la ecuación y lo podrás conseguir, porque la ecuación es humildad más amor igual a bendición de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, estamos en la presencia del Señor. Gracias por ese mensaje. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en una alabanza acorde a lo que hemos escuchado con humildad.